Bueno, entonces vamos a suspender ya la lectura que vamos o que nos va a servir como detección de saberes previos. Al final, lo importante en este caso que ustedes empiecen a leer es que lo que yo voy a decir no es del todo novedoso, porque ya ustedes tendrán una idea. En el caso, por ejemplo, William decía que él había leído previamente la guía y eso quizás es lo ideal, ¿verdad? Cuando ustedes puedan, tanto los chicos que están en casa como los que están aquí, ver o descargar la guía semanal les sirve como una idea, como una base para saber qué nos depara o qué cosas o qué temas vamos a desarrollar en la semana. Entonces, el tema de hoy o el día de hoy nos corresponde, bueno, anote siempre la fecha, ahora es martes 20 de abril, y el tema que nos corresponde es prácticamente una continuación o una extensión de lo que hemos estado viendo desde el inicio de la unidad, es los siglos XVI y XVII en España, pero esta vez nuestro tema base o nos vamos a centrar en el barroco. Entonces ya prácticamente las horas anteriores vimos la parte del contexto social, político, económico, religioso. Luego hemos avanzado en el tema del Renacimiento, que fue lo que vimos las últimas clases, incluyendo la de ayer, y hoy vamos a ver el barroco. Entonces, fíjense muy bien y tengan mucho cuidado en la escritura de los movimientos, porque al ser nombres propios tienen que escribirse con inicial mayúscula. El libro de texto nos falla en ese sentido porque escribe Renacimiento, Barroco con minúscula, pero ustedes tienen que saber que barroco siempre debe estar, al igual que los otros movimientos, con mayúsculas. Si usted me escribe en un laboratorio, en un control o en lo que sea, estos nombres que son propios con minúscula constituirá un error de ortografía. Entonces, en el libro, cuando usted lea estas palabras y las vea escritas en minúsculas, usted haga la corrección, ¿verdad? No quiere decir que siempre lo que los libros nos presenten sea ley o que sea pues santa palabra. Entonces, en este caso tenemos esta corrección que hacer. Y con la pronunciación es barroco, no es barroco, porque a veces cometemos el error también en cuanto a pronunciación y caemos en una falta, en este caso un vicio de pronunciación. Entonces, el barroco. ¿Cuál es el indicador o cuál va a ser nuestro objetivo hoy? Reconocer que ustedes sepan o que reconozcan cuáles son las características más importantes o más sobresalientes del barroco. Así como ayer estuvimos hablando del Renacimiento y nos toca ver este movimiento. Y la reflexión siempre tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y hoy dice, enseña a cuidar el medio ambiente es enseñar, perdón, aquí me equivoqué, miren, no hay concordancia, es enseñar, los verbos en infinitivo, enseñar a cuidar el medio ambiente, ahí está, es enseñar a cuidar la vida, ahí ya tiene más sentido. Vamos a ver, alguien que me ayude con la opinión de la reflexión. ¿Creen ustedes que eso es cierto? Que si enseñamos o que si en el caso nuestro aprendemos a cuidar el medio ambiente, aprendemos a cuidar nuestra vida o a valorar nuestra vida. Tiene relación con la que hablamos ayer. Vamos a ver quién me ayuda. ¿El barco se hunde? Hoy fue Kevin, sí, hoy fue Kevin. Va, siéntense. Kevin, es tu turno de hablar de la reflexión. ¿Cuál crees que es el mensaje que nos deja esa frase? ¿Estás de acuerdo en que enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida? Sí, porque es una de las mismas ambientes, porque una cosa no se da solo por el dinero, que intente por lo menos respirar, dejar de respirar y contaminar a la vez. Entonces, eso tiene mucho que ver porque si uno contamina el medio ambiente llegaría a contaminar todo lo que es el entorno y es como que llegar a un punto, seguimos así, en que ya no vamos a poder respirar aire puro. Exacto, muy bien, perfecto, Kevin, muchísimas gracias. Debemos tener cuidado en el uso que hacemos de los recursos, ¿verdad? No hacer un uso desmesurado o creer que jamás se van a acabar. De hecho, es importante que nosotros sepamos valorar estos recursos porque al final, ¿a quién le va a pasar factura o a quién le puede ir mal si nosotros no cuidamos? A nosotros y a nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Porque tampoco hay que ser egoístas y decir, voy a pensar solo en mí, pensemos también en las futuras generaciones. Así que cuidemos el medio ambiente y eso nos va a ayudar a que tengamos una mejor calidad de vida. Porque no me van a decir que no es incómodo, por ejemplo, el ir en la calle y darnos cuenta que los buses echan un gran poco de humo y a veces uno se lo inhala todo y hasta tos da, es desagradable. Entonces,
eso, quieras o no, genera una repercusión a largo plazo. La basura en las calles, hoy que empiezan las lluvias, ¿qué pasa cuando hay un montón de basura en la calle? ¿A dónde va a parar esa basura? A los tragantes, ajá, a la parte donde debería desahogarse toda esa agua, pero ¿qué pasa si está rebalsado de basura? Empiezan las inundaciones, ¿verdad? Hay colonias, hay lugares que se caracterizan por eso y que al final la gente que vive ahí está en riesgo por la irresponsabilidad de algunas personas. Así que tengamos cuidado con eso. Bien, ahora vamos con la lectura mecánica, que la va a hacer William. El día de hoy él nos colaboró con la maratón de la lectura, así que nos va a leer también el fragmento que le correspondía leer y todos los demás le vamos a poner atención para luego desarrollar el contenido. Vaya, William, dale. Dentro de poder y los de la provine y llama de todo. Los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Santón Carrasco le puso esto. Ya se quiere ir algo fuerte, que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte que la muerte nos empujó, de su vida y su muerte. Tuvo a todo el mundo un poco, fue desatado y buscó todo el mundo. Y tal aventura, caracterizó su aventura, morir fuerte y vivir loco. Y el prudentísimo tiene que meter vivo en turno. Aquí quedará, colgada de esta despierta y de este hilo de alambre. Mi tesis bien cortada o más trazada por la mía. Donde dirá, palabras, yo no. Yo siempre digo luego, pero me quería preguntar cómo se dice. Luego. Luego, sí. Luego siglos y presuntuosos y maravillosos historiadores no se descuelgan para profanar, pero antes que así lleguen, les puedes advertir y decirles en el mejor modo que quieres. Tate olímpico, que ninguno se ha tocado, porque esta empresa, buen rey, para mí está guardada. Muy bien, perfecto, William, muchas gracias. Hay unas palabras raras en ese texto y esas son algunas de las características que vamos a encontrar en Don Quijote de la Mancha, que son, o que fue una obra escrita hace mucho tiempo, ya sabemos de qué siglos estamos hablando, entonces no podemos pretender que las palabras o que lo que ahí se diga esté igual, pero a medida que se va leyendo el contexto nos ayuda también para ir entendiendo. ¿Quiénes ya tienen la obra de Don Quijote? Levanten la mano los que están aquí en el salón. ¿Todavía no la tienen? No, vaya. Entonces tienen que procurar conseguirla, bueno, ya sea en físico o en digital, porque también está en forma digital. En la Biblioteca Cervantes está ahí, está completa. Sí, me la pueden mandar para que yo la revise. Está bien, igual los que están en casa, si encuentran la obra y quieren que yo se la revise, me la pueden enviar el PDF y yo les constato si está bien o no. Vaya, entonces vamos a comenzar ya con el tema. Pues. Nos corresponde hablar del barroco. Vamos a hacer primero, bueno, una recapitulación rapidísima de lo que hemos hablado o de los movimientos que hemos estado estudiando en esta unidad, porque ahorita no vamos a hablar ya del clasicismo porque eso ya pasó, en teoría eso ya está dominado, ya lo manejamos. Pero en esta unidad vamos a abarcar o vamos a hablar del siglo de oro español, ¿sí? Y hemos dicho que el siglo de oro español se dividió o tuvo varias etapas o varios movimientos literarios que lo conformaron. El primero de ellos, que se dio durante el siglo XVI, que fue una época de gran florecimiento de la cultura, de la economía, de todo lo que tuviera que ver con España, fue el Renacimiento. ¿Sí? En el Renacimiento se dio el renacer de las artes, de la ciencia, de la literatura. Fue una época puramente antropocéntrica, pero llega un momento en que en el siglo XVII hay una crisis en España. Entonces, así como decimos que todo lo que sube tiene que bajar, pues a España le llegó el momento en el siglo XVII de que se le revirtió, que todo el florecimiento que había tenido en el siglo XVI se vino abajo. Entonces, en el libro de texto, aprovechando que ustedes ya leyeron la página 79, voy a ir diciendo algunos elementos que son de importancia para que usted vea si ya lo marcó, si ya lo subrayó, y de esa manera pues vamos manejando ya la teoría. Y el hecho de usar el libro de texto creo que es ventaja porque nos ayuda a no tener que escribir demasiado en el cuaderno, porque a veces si yo viniera y les diera información o les compartiera una presentación de PowerPoint o les dictara, terminamos escribiendo un montón de cosas cuando en realidad el libro está bastante bien explicado. Entonces, lo primero que debemos saber es el origen de la palabra barroco. El libro nos dice, o la explicación nos menciona que el barroco en un principio
surge con un tono o con un sentido despectivo o peyorativo. ¿Qué significa que algo sea despectivo? ¿Qué entienden ustedes con esa palabra? Cuando yo digo que se retoma en un sentido despectivo, ¿sería eso positivo o sería eso negativo? Si yo le digo, por ejemplo, a Henry, fíjate que escuché un comentario despectivo por parte de Annelies hacia un compañero. ¿Eso es bueno o es malo? Por la forma en que lo dije parece que es malo. Entonces, en este caso, un sentido despectivo es algo un tanto negativo, algo que se ve de menos, ¿sí? Entonces, en este caso, la palabra barroco surge con un sentido despectivo que aludía a algo de mal gusto, a algo malo, algo feo, algo desagradable. Entonces, este término que en un principio fue quizás por suerte o porque se le vino a la mente a alguien, luego trascendió y fue el que nombró el movimiento. Ahora bien, ¿qué vamos a subrayar del primer párrafo? ¿Qué ideas son importantes? Primero, la palabra barroco tenía un sentido despectivo porque no se generó así como algo positivo, algo bonito, sino que como algo que aludía a mal gusto o a proporción desmesurada, o sea, algo descontrolado, si lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, ¿en qué siglo vamos a ubicar nosotros el barroco? Siglo XVII. O sea que llevamos la secuencia, Renacimiento 16, Barroco 17. Ahora, una cosa, no es una camisa de fuerza específico que alguien diga, bueno, en el 16, cabalito, el 17, es probable que el Renacimiento haya llegado todavía, los finales del Renacimiento hasta el siglo XVII o los inicios del Barroco a finales del 16. ¿Sí? Hay una transición. No es que vaya, niños, hoy es Renacimiento, ya mañana, 21 de abril, es barroco, aquí ya se acabó. No, es una transición, hay un movimiento ahí entre las tradiciones, las culturas, las costumbres o todo lo que se venía manejando de los movimientos anteriores. ¿Qué más? Surge en un periodo de guerras entre católicos y protestantes. Esa parte importante o esa parte es bien valiosa del contexto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de los protestantes? Ajá, acuérdense si se le viene a la mente el nombre del reformador de la Iglesia Católica, el que se inventó, Martín Lutero, muy bien, que empezó a hacer una serie de críticas de la Iglesia Católica y lo que sucedió al final es que empezó a generar un pleito, una revolución, un dime y direte entre la reforma y la contrarreforma. Entonces eso genera o generó en ese momento también algo de impacto en la sociedad. ¿Qué más? Provocaron o hubo una convulsión social, o sea que todo estaba de cabeza, ¿sí? En el siglo XVII, al tener o al estar en un periodo de crisis, todo se vuelve negativo hasta cierto punto. ¿Qué más? La reforma y la contrarreforma, estas dos palabras son importantes, ¿sí? Tanto reforma como contrarreforma están dentro del contexto del siglo XVII, y lo voy a anotar aquí para que vayamos sacando ideas, digamos. También tienen que ir con mayúsculas porque son nombres propios. Debemos tener cuidado con la ortografía. Vale. ¿Qué más? El siglo XVII, vamos con el otro párrafo ya, fue un periodo de crisis. Hubo cambios políticos, hubo recesión económica, hubo tensiones sociales. ¿Qué quiere decir entonces? Que en este siglo, lastimosamente, el esplendor o el brillo que España había tenido en el siglo anterior empieza a decaer. Dice el otro párrafo, frente al antropocentrismo renacentista, el barroco se caracteriza por una visión pesimista y escéptica. O sea que no fue tan bonito, ¿verdad? Exacto. Exactamente, ya vamos a ver justo esas características. Es pesimista y escéptica, la visión que se tenía en ese momento, ¿verdad? La visión de mundo llegó a ser hasta cierto punto un tanto negativa porque la gente empezó a ver todo color negro, todo gris, ¿sí? Así como antes era, puchica, la vida es el renacer del hombre, el renacer de la ciencia.
En el barroco lo que pasa es todo lo contrario, porque empiezan esas convulsiones a generar un descontento. Entonces hay una visión pesimista y una visión escéptica de la realidad o de las cosas que estaban pasando en ese momento, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Hay una desconfianza hacia la naturaleza humana. Observen esa premisa importante. Desconfianza hacia la naturaleza humana. La vida se concibe como un engaño, como un lugar caótico, donde lo que hay son vicios, hipocresía, corrupción. Wow, imagínense la perspectiva. Alguien en esa realidad o en nuestra actualidad podría tener esa visión y ponerse a pensar, pucha, que en nuestro país es que estamos mal, y empezar a valorar y ver todo del lado negativo. Es que nuestra política, es que nuestra economía, es que nuestra seguridad, es que nuestra educación, Dios mío, si nos pusiéramos en ese plano, de verdad que pudiéramos tener una visión pesimista y escéptica, así como lo tenían en el caso del barroco, pero es cuestión de actitud. Entonces la actitud del barroco fue una actitud negativa. Ellos eran, la vida es un engaño, en la vida todo es malo, la gente todas son malas, todos son unos engañadores, todos tienen vicios, todos mienten, todos buscan la corrupción, buscan sus beneficios. O sea, una catástrofe completa, un caos total que obviamente vino desencadenado por los aspectos políticos, económicos y religiosos. Vaya, ¿qué otra cosa? Se caracterizó por la opulencia y la brillantez. Opulencia y brillantez. ¿Alguien sabe qué es algo opulento? Ajá, muy bien. Abundante en algo. Perfecto. Vamos a agregar, aparte de opulencia y brillantez, contraste y artificiosidad. Artificiosidad. Y eso, en conclusión, se viene a desenvolver o viene a desencadenar el exceso de ornamentos. ¿Qué es un ornamento? Si yo les digo, vaya, yo quiero que me traigan mañana una planta ornamental. Eso lo vieron en ciencias hace no sé cuántos años. ¿Cuáles son las plantas ornamentales? ¿Qué planta ornamental me traerías, Henry, si te pido una para mañana? ¿Qué planta me traerías? William, mientras piensas, Henry, ¿qué planta ornamental me traerías mañana si yo te pido una? Una que crece en la sombra. Una que crezca en sombra, vaya, esa es la idea que se le viene a Kevin a la mente. Anelis, ¿qué planta ornamental me traerías mañana si te pido una? Yo le traería una orquídea. Una orquídea. ¿Y vos, Lucy, qué me traerías? ¿Ah? Vaya, dijo Anelis que una orquídea. ¿Por qué creen que Anelis piensa en una orquídea como planta ornamental? ¿Por qué, Anelis? Porque las plantas ornamentales se pueden tener en la casa. Ajá. Y digamos que no necesitan de Las plantas ornamentales tienen una relación, la idea que tienen los dos. Las plantas ornamentales son aquellas que tienen una función más decorativa. Las orquídeas son ornamentales porque si yo tengo una en mi casa se mira bien linda. Puedo tener rosas, son ornamentales. Puedo tener veraneras, son ornamentales, girasoles son ornamentales. Ahora, en este caso el exceso de ornamentos es el exceso de decoración. Es pasarse, es el colocar demasiadas cosas a algo que se podría decir más sencillo. Ustedes leyeron La Dama Duende. Vale. Esa es una obra con exceso de ornamentos. ¿Por qué no me pudieron explicar de un poco más, de una manera más sencilla lo que pasaba entre Manuel y Ángela y Cosme y no utilizar unas palabras tan raras que en un momento determinado quizás la volví a leer porque no entendía? Es probable que alguno de ustedes o en la casa les pasó, leen un párrafo y, uy, ¿y aquí qué dices que no entendí? Si no volvieron a leer, quedaron perdidos, ¿verdad? Y siguieron perdidos. Pero si alguien se regresa y dice, bueno, lo voy a volver a leer para entenderlo, es por eso.
La pintura, la escultura, la arquitectura, todas las artes y por supuesto la literatura, se da o predomina el exceso de ornamentos. Quizá esta es una de las características que ustedes a ley tienen que aprenderse o que tienen que recordar del barroco, exceso de ornamentos. Ahora, en el ámbito literario, que es la parte que a nosotros nos interesa más, tenemos que saber lo siguiente, y es lo que sigue en el desarrollo de la temática. Búsqueda de lo nuevo y lo extraordinario. O sea que aquí, ¿cuál creen ustedes que fue el objetivo del barroco? Evadir la realidad. O sea, que yo a través de este exceso de ornamentos pudiera disfrazar de alguna manera lo negativo que estaba pasando en la realidad, ¿sí? Pero no es una perspectiva saquemos adelante al país, sino que por el contrario estamos perdidos, ¿sí? No, del ser humano no sirve para nada, aquí todos somos malos, aquí nadie puede confiar en nadie, aquí si yo no veo por mis cosas, pues nadie me ayuda. Esa perspectiva al final es la que predomina. Ahora bien, si buscan lo nuevo, buscan lo extraordinario, también se da un gusto por lo desmesurado. Lo desmesurado es fuera de control, ¿sí? Lo fuera de control. Y aparte de eso, se dan mucho o se utilizan muchos contrastes y figuras literarias. En el ámbito literario se dan mucho los contrastes y las figuras literarias. Va, y para explicar esto, el Marco se hunde. Otra vez. Vale, siéntense. Vale, vamos a ver. Kevin, mencioname figuras literarias que recordés. Ajá. Ajá. Sinécdoque, polisíndeton, metáfora, símil. Ya dijiste, vale, ya dijiste 4. Está bien, vale. Todo lo que acaba de decir él son figuras literarias. Metáfora, anáfora, prosopopeya, hiperbatón, hipérbole, elipsis, seuma, metonimia. Si nos ponemos a contar figuras o si preguntamos cuántas son, llegamos quizás a unas 200. Entonces, aquí se viene la situación. ¿Y para qué sirven las figuras literarias? Para embellecer los textos. Yo fácilmente puedo decir, tu casa está bonita, hasta ahí. Y estoy explicando algo, pero ¿qué pasa cuando yo quiero utilizar figuras literarias? Puedo emplear o decir con otras palabras lo que se podría decir de una manera más simple. Entonces, en este caso, en el barroco se da mucho el uso de figuras literarias en exceso, ¿sí? La Dama Duende es un ejemplo clarísimo y por eso es que ya se leyó. Ahora bien, en cuanto al barroco, voy a borrar esto, ya lo anotaron, lo puedo borrar ya, ¿sí? Vale. En el caso del barroco, en el plano literario, vamos a ver otra cosa. Y es que adentro del barroco hubo también otra división en 2 corrientes más. ¿Cuáles son esas 2 corrientes que se dan dentro del barroco que están ahí mismo también en su libro? Conceptismo. ¿Y la otra? Exacto, culteranismo. Va. Aquí se viene otra cosa. Si ya dijimos que el barroco es un movimiento que se caracterizó porque se dio en un periodo de crisis social, política y que resultó en una visión pesimista, una visión desproporcionada, una visión desmesurada y el exceso de ornamentos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando aparece ya el barroco? Simple y sencillamente que empiezan a darse vertientes o corrientes. Entonces, tenemos el conceptismo y el culteranismo. Eso tenemos que manejar estos 2 términos, tanto conceptismo como culteranismo, son las corrientes que se desarrollan dentro del barroco. Y da la casualidad que cada una de ellas tiene una definición y tiene un máximo representante. Esta pregunta de examen segura. ¿Qué es el culteranismo? Se caracteriza por el uso de cultismo. Los cultismos son palabras cultas, siempre lenguaje artificioso. ¿Quién es su máximo representante? El del culteranismo. Luis de Góngora. Vale.
Y el otro, la otra corriente, que es el conceptismo, este se basa mucho en el ingenio, en la ironía, en los juegos de palabras, en el sarcasmo, en juegos de palabras que hicieran a la gente pensar en el doble sentido de las cosas. Y el máximo representante del conceptismo es Francisco, perfecto, de Quevedo. Estos dos señores no se querían entre sí, porque cada uno tenía su corriente, digamos, o cada uno tenía su ideal en cuanto al conceptismo y al culteranismo, y entre ellos se tiraban indirectas con sus poemas, con sus textos. Este peleaba con este y este peleaba con este. Entonces era como un enfrentamiento entre las dos corrientes. Pero lo que debemos manejar aquí prácticamente o saber es que el barroco tuvo dos vertientes. Dentro del barroco se da el conceptismo, el culteranismo, y dentro de cada una pues teníamos a un máximo representante. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay preguntas? Dime. No, el máximo no. Sí pudo adoptar algunas características, pero el iniciador o el máximo exponente fueron estos dos. Ajá, son los que te vas a aprender. Vaya. Entonces, ahora, en cuanto a la poesía barroca, llevamos con el siguiente, usted va llevando la secuencia de lo que yo estoy explicando, ¿verdad? Que la poesía barroca generó una evolución en géneros y en métrica. Estamos cabal en el penúltimo párrafo. Una evolución en los géneros y en la métrica. Y luego, aparte de eso, ¿cuáles son los temas? Temas importantes mencionar, de qué se hablaba o de qué abordaban. Los temas eran la fugacidad de la vida y el desengaño. Imagínense qué significa el desengaño. Es como que, bueno, yo he estado engañado todo este tiempo, he creído que la vida es bonita, pero no es así. ¿Sí? Yo he sido idealista. ¿Se acuerdan del idealismo que hablamos ayer? Yo he sido idealista siempre creyendo que la gente me ayuda porque me quiere, pero en realidad no es así. Entonces ese desengaño o esa perspectiva en cuanto a caer en la cuenta de lo que estaba pasando es lo que se da aquí. Y luego tenemos aquí los máximos, tenemos al final dice que los principales poetas barrocos fueron Góngora y Lope de Vega, que son los que más destacaron, pero no fueron los únicos. En el barroco hubo muchas corrientes. Vale, ahora nos pasamos a hablar, o en las otras dos páginas, prácticamente solo está la explicación de la biografía de Góngora y de Francisco de Quevedo. ¿Por qué de los dos? ¿Por qué creen que el libro, por qué creen que siempre se especifica o se habla un poco más de Góngora y de Quevedo? Vamos a ver, ¿por qué creen? ¿O no hay una razón aparente? Exacto, correcto. Porque son los dos representantes, uno para cada corriente y porque son los que más sobresalieron. En el caso, por ejemplo, de Góngora, ¿qué vamos a subrayar o qué nos importa ahí? ¿Qué nos interesa? Fechas de nacimiento y muerte no les voy a preguntar. Eso no. Nunca les voy a poner un examen, escríbame la fecha de nacimiento y muerte de Góngora. Eso no son datos de relevancia. Nos interesa más el tipo de literatura que escribió. Y en el caso de Góngora escribió poemas populares y poemas cultos. Eso es lo importante. ¿Cuál es la característica de los poemas populares? Que son de arte menor y utiliza un lenguaje sin artificios, o sea que es más fácil de entender. Y los poemas cultos son de arte mayor. Obras o muestras, Las Soledades, la fábula de Polifemo y Galatea. Esas dos obras son de Góngora. Si yo les escribo quién es el autor o yo les pregunto quién es el autor de la fábula de Polifemo y Galatea, usted automáticamente tiene que saber, fue Góngora. Entonces, eso es lo que más nos interesa. Tal vez no es el ahondar demasiado en cuando nació, cuando murió, si tuvo hermanos, quién fue su mamá, su papá. En ese sentido nos importa más lo que cultivaron literariamente hablando. Y en el caso de Francisco de Quevedo, dominio magistral del lenguaje, ironía, parodia, juegos de palabras, metáforas, expresiones vulgares y coloquiales, neologismos.
¿Y qué tipo de poesía escribe Quevedo? Poemas amorosos, poemas morales y filosóficos, poemas satíricos y burlescos. O sea que él escribió de todo un poco. Eso expresa la magnificencia o expresa lo más importante o lo que podemos rescatar de esos dos representantes. Vale, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Les estoy intentando explicar lo más importante. Estos temas son un poco, bueno, son teóricos realmente, porque hay bastante información que manejar. El siguiente tema ya es ortográfico, creo que nos vamos a interactuar un poco más, vamos a hacer más ejercicios y todo, pero ahorita sí, estos temas literarios son importantes igual que los desarrollemos. ¿El marco se hunde? Vaya, quédense de pie, estírense un rato, estírense, levántense, muevan los pies para que se nos quite el sueño, el cuello, reaccionen, da un par de saltos, ya vamos a ir a comer. William, ya está anclado. Estirate, no hombre, está pensando en qué va a contestar, ahorita estirate, de verdad, háganme caso, yo sé que a veces es complicado estar sentado tanto tiempo, más que esta hora es larga, pero bueno. Ya nos quedan solo 15 minutos, ya casi vamos a comer. 15. Que esta es la hora de 60. Bye. ¿Ya te despertas? ¿Sientes? Bye. Más o menos. Vamos a ver. William, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la definición o a lo que aborda el conceptismo y el culteranismo? Ajá, como lo recordé, no te bases en una definición bien memorizada. Es que dice que el conceptismo es y el culturalismo es más, pues, entonces yo creo que la diferencia, pues, vale, le voy a dar una pista. El de la ironía, el doble sentido, los juegos de palabras, es Quevedo. Ajá. Entonces, con Quevedo hay que relacionar al conceptismo o al culteranismo. Fíjense bien que en el examen, cuando les pregunte eso, no me vayan a decir, vaya, señor, es que yo creo que el conceptismo es Góngora y el culteranismo es Quevedo, porque si los mezclamos, ahí sí ya es problema. Ahorita estamos aprendiéndonos, y esa es la idea, o eso se trata, porque este tema es nuevo para ustedes, ¿sí? Es nuevo para ustedes. Vaya, vamos a ver, William, lee la definición de conceptismo, léela. Para todos. Ajá. 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 Cultismo, lenguaje artificioso, pero no tan llevado a la parte irónica o sarcástica. Lo que pasa es que aquí está al revés. En el libro está primero este y después este. ¿Ya? ¿Ya se dieron cuenta? Ajá, exacto, correcto. Ahí está. Va. Ya llegó a la diferencia. Que uno es más burlesco, uno es más satírico, el otro es un poco más serio, más centrado. El culteranismo y el conceptismo es la diferencia. El culteranismo, que es el de Góngora, es el culto, pues, el más tranquilo, un tono más serio. En cambio, el conceptismo con Quevedo, es decir, hay un poema de Quevedo que se llama A una nariz, y le está haciendo burla a Góngora porque era narizón. Y le dice que era una nariz superlativa, una nariz en no sé qué, y de verdad que se toma como una burla. Si lo pueden leer, alguna vez lo encuentran, lo leen, se van a dar cuenta cómo no le iba a caer mal a Góngora leer un mensaje que están satirizando su nariz, porque en efecto tenía esa característica física, pero no como para escribir un poema para burlarse de él. Entonces, este es el burlesco, Quevedo es el burlesco, el irónico, el sarcástico, el que utilizaba frases de doble sentido, y es el que encaja en el conceptismo. Va, ya William nos hizo el resumen. Gracias, William. Va. 81. Este cuadro que está ahí es importante. Prácticamente es un cuadro resumen que abarca o que hace referencia a la narrativa. Pero ahora voy a explicar o voy a mencionar algo, y es que ¿cuántos géneros literarios existen? En la ficha de lectura, cuando les pido género y subgénero, género,
Ajá. El lírico, el dramático, Ajá, va, perfecto. Tenemos el género narrativo, que es el que se conoce como la narrativa, la lírica y la dramática. Esto nos tendremos que aprender. En la narrativa son aquellos textos que nos cuentan historias, ¿verdad? Que hay un narrador que va contando lo que pasa. Aquí entran las novelas, los cuentos, las fábulas, las leyendas. La lírica es la poesía. Sonetos, redondillas, canciones, odas. Y la dramática son las obras que están escritas para ser representadas. O sea, para ponerlas en acción, que los personajes estén frente a un público y los interpreten. Tenemos aquí las tragedias, las comedias y los dramas. Vale. En el barroco se desarrollan los tres, pero si llegáramos a preguntar cuál de los tres se desarrolla más o cuál es el que más se cultiva, nos tendríamos que quedar con este. La dramática fue el más desarrollado. Le voy a poner un signo más aquí para que usted sepa. No quiere decir que los otros dos no se desarrollaron. Sí se desarrollaron, pero importó más o se le dio un poco más de énfasis a la dramática. Entonces, de la narrativa, que es el primer género que abordó o que se desarrolló en el barroco, tenemos ese cuadro ahí. Si se fijan en ese cuadro, hay un resumen bien fácil y bien sencillo. Economía, política y sociedad. Henry, lee los tres puntitos, por favor, que resumen eso. Vale, ¿eso es positivo o negativo? ¿Fue bueno o fue malo esas características? Ajá, no fueron buenas. Receso económico, división de clases, decadencia. Es lo que explicábamos al inicio. Arte. Kevin, lee lo de arte, por favor. En el cuadrito azul, en la segunda fila. Vale, ahí tenemos en el arte, no quiere decir que estuviera en contra del Renacimiento, sino que simple y sencillamente le dan un vuelco y pretenden una evolución. Luego, en la parte de la renovación y exageración y deformación, es claramente el exceso de ornamentos que yo les decía. Y aquí donde dice conceptismo y cultismo, quizás en literatura es conceptismo y culteranismo, pero la parte cultismo hace referencia a la oposición o el contraste entre lo culto y lo que es un poco más popular, ¿verdad? Y lo último, pensamiento barroco, Lucy. Imagínense, rebeldía y resignación, así como, bueno, yo nací aquí y aquí me voy a morir, ya ni modo. Si aquí todo es malo, aquí voy a tener que aguantar siempre, ¿ya? Entonces ese pesimismo, y si se fijan, dice incluso que la muerte ahora toma importancia. O sea que es como decir, bueno, aquí ya ni modo. La vida pasa rápido y si la disfruto bien y si no, pues ni modo, así me voy a morir, como estoy hasta ahorita, sufriendo. Ya, es esa visión que es un tanto negativa, pero que lastimosamente sí se lleva a cabo o que sí desencadena en la parte del barroco. Vale. Y ya para terminar, en el caso de la prosa barroca, vamos a mencionar o vamos a escribir o vamos a subrayar, el ensayo se convirtió en uno de los géneros literarios más empleados. O sea que la narrativa cultivan o se dan los ensayos. Los ensayos tienen una postura bastante subjetiva, bastante personal. ¿Qué otra cosa se cultiva en la narrativa? Las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Como el descubrimiento de América se da en el siglo de oro. Ya decíamos aquí el día de la fecha, 1492. Entonces los que estaban en las colonias americanas, bueno, en nuestros territorios, escribían crónicas que eran como narraciones de lo que estaba pasando allá.
como el proceso de cómo descubrieron, cómo conquistaron, cómo colonizaron, qué se llevó a cabo, qué pasó con los indios, si los maltrataban, ajá, cabal. Y hubo bastantes perspectivas, ¿verdad? Porque acuérdense que los reyes no vinieron a nuestro territorio, vinieron los encargados de eso. Pero el rey quería saber qué estaba pasando. Entonces las crónicas también se desarrollan en el contexto del descubrimiento, la conquista y la colonia de América. Hay varias perspectivas de crónicas, porque tenemos las crónicas que son para justificar la conquista, que son aquellas que dicen, bueno, les hemos llevado civilización a estos indios. Nosotros les trajimos una religión, les trajimos situaciones, vestuario, porque ellos andaban casi desnudos, entonces nosotros les trajimos eso. Punto de vista positivo, pero también hay crónicas que son un poco más realistas. Hay un señor que se conoce o que se llamó Fray Bartolomé de las Casas, que él escribió directamente o que escribió claramente cómo es que maltrataban a los indios, porque no fue somos amigos, amor y paz, al contrario, hubo un gran maltrato de parte de los españoles para las personas que ya estaban aquí, los mayas, los aztecas, los incas, sufrieron a manos de los españoles. Entonces las crónicas también fueron un género narrativo que o fueron parte del género narrativo que se cultivó en eso. Bernal Díaz del Castillo, nombre importante de las crónicas. Fray Bartolomé de las Casas, aquí está, Fray Bartolomé de las Casas, el que les mencionaba. Esa obra que les digo, donde explica eso, aquí está el nombre. Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Solo escuchen el nombre. O sea que acabaron con todo lo que podían. ¿Y para quién fue el beneficio? Para ellos. Vale. Y de último, Miguel de Cervantes Saavedra. Y subrayen la obra, por supuesto, que ustedes la van a leer. Y en el caso del teatro, que ya es para ir finalizando, vamos a mencionar o van a subrayar ahí Lope de Rueda, Juan de la Cueva, Lope Félix de Vega y Carpio, que es el que conocemos como Lope de Vega, y Pedro Calderón de la Barca. Ahí están los nombrecitos. De él fue el que leímos nosotros. Y el último, Tirso de Molina. Entonces, si se fijan, ¿cuántos autores hemos subrayado o hemos mencionado del teatro? Está Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Lope de Rueda, Juan de la Cueva y Tirso. Son 5. O sea que el género dramático fue el que más se cultivó. Y con eso vamos a dar finalizado, vamos a terminar ya la clase del día de hoy. Pueden empezar a guardar sus cositas, su cuaderno y su libro. Y yo me voy a despedir de los chicos que están en casa mientras ustedes guardan. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces aquí bueno, estoy viendo aquí, estoy leyendo los mensajes ahorita, que siempre perdía, dice Jade. Dice Jade que extraña venir a perder en el barco se hunde. Son bromas. Vaya chicos, entonces nos quedamos hasta aquí con la clase. Gracias por haberse conectado a todos y a todas. Y nos seguimos viendo, nos reunimos en la clase del día, bueno, mañana creo que tenemos clase, pero igual ustedes ven su horario y si nos tenemos que conectar, siempre en ese mismo enlace, ¿de acuerdo? Que tengan una bonita tarde, buen provecho y seguimos en contacto. Gracias, Adiós. señor. Gracias, señor. Gracias. Bueno, y gracias a ustedes.